tal? Bienvenidos al primer podcast de Galería Taquera. En esta primera ocasión estamos muy contentos porque está con nosotros ni más ni menos que Gibran. Saluda Gibran a las cámaras, lo que sea, en este experimento. Como siempre en Bordo tenemos la idea de que, como con esta frase de desarrollamos habilidades porque carecemos de comodidades. En esta ocasión no fue la excepción y estamos grabando con puro celular. Una cámara de celular, una computadora, 2 celulares, y entonces es un experimento que esperamos salga bien. La intención de este podcast es aprovechar y que el artista que vino a intervenir este mes, que es Gibran, el mes de noviembre del 2020, y platicar un poquito más extenso, porque Gibran es una persona que ya lleva bastante tiempo trabajando, tiene bastante experiencia y además de su trabajo como artista tiene proyectos que ha ido gestionando alrededor de dolor local. Entonces hoy va a estar muy interesante, nos va a platicar historias de cristianos y un poco acerca de su vida. Entonces, pues nada, Gibran, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, hace un buen día. Muy relajado. Bien frito. Ajá. Sí, bueno, pues es que hoy es viernes, ya ha sido una semana larga. Entonces, pues trato de llevármela suave conmigo mismo. Ya también cuando puedo. Y ya, pues me vine en bici suave. Oye, pues nada, o sea, ¿tú cómo te fue en Galería Taquera? ¿Cómo lo sentiste? Bien. Me encanta estar en la calle, me encanta estar afuera. Y obviamente me encanta hacerlo cuando puedo pintar, y estar en la calle es de mis cosas favoritas. Entonces, aunque esta vez no fue precisamente pintar, sino llegar a montar la propaganda esta que hicimos grande con los papeles de Bond. Pues de todos modos estar haciendo algo así es muy enriquecedor. Ya tenía un ratote, ¿no? Sí, estuve en verano haciendo unos murales también, un poquito en contra de las condiciones que se necesitaban de no salir. Pues yo tuve que salir. Y es que eso es como, o sea, es completamente fantasioso que no vas a dejar de salir si tienes un trabajo pendiente, ¿no? O sea, como que, ¿tú cuánto tiempo realmente pasaste encerrado en la cuarentena? Yo creo que de marzo hasta julio, de marzo hasta julio, agosto más o menos. No había nada todavía en esa época como de que ya estamos fuera de esto, nada, sino más bien todo lo contrario, como que parecía que para esas fechas ya íbamos a salir. Entonces, pues no, pero bueno, pues también para mí no había otra opción, o sea, tengo un trabajo, entonces... ¿Tu trabajo se modificó en este tiempo? O sea... Sí, mucho. Demasiado. Durante mucho tiempo estuve trabajando como cuestiones de identidad gráfica, como paralelamente a Dolor Local. Yo trabajo como diseñador gráfico y como director creativo para algunas empresas, pues no independientes, privadas más bien, o sea, como proyectos privados de gente que conozco, gente que busca mi trabajo. Y antes de que empezara todo esto, pues yo estaba haciendo eso y después de un tiempo, cuando se empezó a intensificar, como a finales de marzo y abril, fue un periodo muy difícil porque pues muchos proyectos se cayeron. Entonces yo ya estaba pintando, yo ya estaba también dibujando, o sea, como que nunca, o sea, he tratado como de que esas cosas encuentren más espacio en mi vida y hacerlo cada vez más y tener mejores condiciones para hacerlo. Entonces yo ya estaba trabajando de todos modos, como que eso no interfirió con mi trabajo de ilustración y con mi trabajo mural y cosas así. Más bien fue algo que se intensificó, que se hizo más, se definió más. Ya estando ahí, o sea, de repente yo ya no tenía trabajo de creatividad o de identidad, pero sí gente me empezó a buscar porque subía fotos de pinturas o subía
de que iba a estar en una ciudad haciendo murales. Entonces, pues me buscaron, pinté como 4 o 5 murales en la pandemia. O sea, hasta cierto punto fue, pues no, por decir una palabra, benéfico, como para tu carrera. Pues sí, es un sentimiento muy extraño porque he estado en discusiones con personas que no conozco y personas que sí conozco, amigos pues, y siempre preguntan, ¿no? Que cómo les fue en la pandemia o cómo les ha ido en este periodo, y pues muchos mal, y a mí pues no me ha ido tan mal, no podría decir, o sea, ya Sí, es que... sería tonto decir de mi parte que me ha ido mal, aunque es una situación extraña, pero también creo que es una situación especial. O sea, yo no me hubiera visto pintando y haciendo estas cosas en medio de una pandemia tampoco, o sea, yo no hubiera planeado que eso fuera de esa manera. Sí, incluso como que, y digo, tampoco es como de gratis, o sea, ya lo ves en retrospectiva y son unos años que ya llevas trabajando y que a lo mejor se conectan con la época en donde empieza a rendir frutos. Sí, yo creo que sí tiene que ver mucho con esa parte de... No es algo que estoy como planeando, sino pues es algo que se ha dado orgánicamente también, y pues si alguien me busca para hacer algo, no le voy a decir no. Ahorita no, joven. No, sí, pues sí, hay que planearlo nada más, y sí, nos organizamos y se hace. Y tú, bueno, antes que nada, ¿podrías hablarnos de Dolor Local? O sea, ¿cómo empezó? Desde los momentos cristianos que me habías dicho. Ajá. Voy a hablar de Jesús, ¿puedo prender la luz? Sí, claro. Se hizo la luz. Mira, creo que se ve mejor. Sí, totalmente, tienes razón. Pues... es que muchas como que desde morro he sido muy inquieto con cosas, como con estar en la calle, con salir. O sea, como que a mí no me gustaba estar en mi casa. Yo viví mucho tiempo una situación familiar complicada, entonces a mí no me gustaba estar en mi casa. Y yo trataba siempre de estar con mis amigos en sus casas, o dormir ahí, o pasar ahí. ¿Sabes? Como yo no quería llegar a mi casa más que a dormir. ¿En qué estado? En Nayarit. Yo soy de Tepic, Nayarit. Ajá. Entonces, para esa época, yo patinaba y de repente surgió una cuestión ahí familiar y mi papá se enfermó y se empezó como a divorciar de mi mamá, y total que pues terminamos en una iglesia cristiana. Y pues para mí fue un poco raro porque yo... ¿No eras adicto? No hacía nada, la verdad nunca estuve inclinado hacia nada de vicios y cosas que ahorita hago. Entonces, pues cuando pasó eso fue como... pues yo seguía como... Yo ya patinaba, yo ya hacía cosas como ahí alrededor de esos hobbies, y cuando me hice cristiano pues seguía haciéndolo, pero ahora como ya era cristiano pues ya lo hacía como de otra manera, ¿no? Como que ya empecé a llevar de una manera más consciente un estilo de vida pues saludable, y no, o sea, saludable en el sentido de que no hacía nada de drogas ni vicios, ni me desvelaba, o sea, como que era muy cuidadoso con eso. Entonces pues estuve en la iglesia cristiana como 10 años, y en una de esas, pues yo tenía una relación con los pastores de jóvenes, y platicando un día cómo podríamos llegarle a más jóvenes con la palabra, con el evangelio, pues a mí se me ocurrió una idea de hacer algo como más personal, y era como hacer un evento donde la gente que hablara de Jesús básicamente pues hiciera otras cosas como más creativas, ¿no? Como pintar, como rapear. ¿En ese momento tú ya pensabas en que te querías dedicar a algo que tuviera dibujo? No, yo solo quería estar en la calle, o sea, como que de ahí siempre ha estado en mi cabeza, como que eso como estar, o sea, como que me adapté a estar más afuera, más en la calle, como conviviendo con gente y haciendo todo eso, a estar en mi casa tranquilo, ¿sabes? Siendo una persona normal. Uh-huh. Entonces, pues yo seguía en esta onda aún siendo cristiano, y pues yo decía, no, sí, pues estaría chido hacer esto que ya hago, ¿no? De patinar, pero hablando de Jesús, o hablando de Dios, o hablando de hacer
de ser positivos, ¿no? Como ¿Saben qué es cool, chavos? Dios. Ajá. Sí, algo así, más o menos, sí, era por ahí. Pero, pues a ella le gustó la idea mucho. O sea, como se la conté, me dijo que estaba súper bien, o sea, porque nosotros hacíamos obras de teatro en la calle y estaba bien, pero pues como que no, la gente no conectaba tanto. Entonces, pues ya cuando salió esta onda de pintar, de patinar, de rapear, de como hacer distintas cosas, porque había muchos jóvenes en la iglesia, había muchos jóvenes que hacían cosas chidas, o sea, como pues hasta eso, ¿sabes? Tocaban instrumentos y eran muy buenos músicos o tenían ahí como dotes artísticos y creativos muy chidos. Y yo pensaba también mucho en eso, como que eso se me hacía bien padre, pues, ¿no? Como de, esto sí está chido. Entonces, pues por ese lado, por ahí fue la idea de lo que yo creo que fue el primer dolor local, que se llamó Reto Extremo. Ah, mira. Y estaba chido porque salíamos a la calle a vender paletas y a hablar de Jesús. Y pues no sé, como que eso me hizo ser un poco más hacia afuera. Yo no era así, yo no hablaba, yo no era tan extrovertido. Y eso me obligaba un poco a forzarme a hablar con las personas aunque no las conociera y no tratar como de entablar pues también una empatía de alguna manera, ¿no? Como pues yo te quiero ayudar, te puedo ayudar de esta manera. Entonces, pues no sé, creo que eso sí moldeó varias cosas en mi personalidad que ahorita agradezco mucho. Entonces, como el hecho de ser abierto y extrovertido, yo no soy así. Yo desarrollé eso de platicar y de tratar de conectar con la gente o entender de lo que me estaban hablando. Y pues entonces ese fue como mi primer acercamiento a gestionar eventos, a conseguir dinero, a saber que se necesitan cosas como un equipo de sonido, como un equipo de iluminación, dinero para producir eso, ¿sabes? Como que muy orgánicamente yo ya estaba metido en eso desde muy joven, desde los 13, 14 años. Entonces ya, o sea, 10 años, seguimos haciendo más actividades. Yo todavía volvimos a organizar un evento después de ese, nos fue bien, estuvo chido, vino mucha gente y todo, pero bueno, pues ya con el tiempo... ¿Traías taxistas? ¿Alguna vez lo mencionaste? Sí, es que esta cuestión como de... no, pues es un radical, te conviertes en una persona radical cuando tomas una decisión así de ser cristiano. Entonces ya no ves las cosas normal, ya no ves las cosas como lo que son, como subirte al transporte público y viajar de un lugar a otro normal, ¿no? Cuando eres cristiano y estás como en esa onda, estás como tratando de pensar, o sea, como las personas más proactivas, creo yo, como cómo hablar de Jesús en público, cómo hablar de Jesús con alguien que es ateo, con alguien que es un filósofo, con alguien que es un carpintero, ¿sabes? Como que ves diferente, o sea, empiezas a ver todo de una forma muy distinta. Y yo me empecé a ser súper sociable y a hablar con toda la gente con la que yo me podía rodear, le hablaba de Jesús. Entonces, muchas veces pues yo llegaba a agarrar el taxi para moverme al templo que estaba a las afueras de la ciudad. Y en esos viajes yo aprovechaba, como eran de 20 minutos, pues hablaba de Jesús. Y ya pues a veces llegaba ya como con un invitado extra a las reuniones y pues era el taxista, ¿no? O sea, como de que no, les presento a esta persona que viene, quiere pues, saber más de Jesús, ¿no? Entonces, o sea, como que yo me clavé mucho con esa idea, pues, con sí hablar, pues, sí hacer, digamos, mi trabajo como creyente. Que está muy chido, porque todos esos elementos súper se conectan con lo que haces o hacemos actualmente, porque el hecho de desinhibirte y quererte comunicar con la otra persona, tú lo has dicho, de que tu trabajo busca comunicarse con quien lo está viendo, y no solo eso, o sea, hacer actividades que digas esto va a estar chido, le va a caer la banda, le puede interesar, o sea, como que Jesús sí te dejó algo chido. Jesús dejó una marca profunda en mi corazón. No, pues sí, porque o sea, como esta cuestión de ser abierto o buscar la forma de hacer las cosas
no es muy común. Y yo sí me gustaba mucho ver eso en la iglesia, que había gente muy proactiva y gente que de verdad quería hacer las cosas de corazón, o sea, como si prestaban su camioneta, pues era con la intención de ayudar y de beneficiar a alguien más, ¿no? O si alguien cocinaba algo, pues, ¿sabes? Y eso me hizo entender muchas cosas como a un nivel social más que cultural, como decir, ¿sabes? Cuando estás ahí en la calle, tienes que pensar que hablas para mucha gente, no hablas solamente para un sector de personas que conocen ya, ¿no? Como en una iglesia, que la gente que habla de Dios, pues te contesta con amén, ¿no? Aleluya, Dios te bendice, cosas así. No, ese es el mundo que conoces y ese es el mundo que está restringido a un espacio, pero el mundo que está allá afuera no es así. Entonces tienes tú, la gente que vive en la calle, y no me refiero solo a la gente que tiene situación de calle, sino a la gente que sus trabajos están en la calle, su día a día está en la calle, tienen una forma más abierta o más directa tal vez de decir las cosas, porque pues no tienen el tiempo de quedarse a discutir ni nada de eso. Entonces eso es una forma de verlo, pero yo lo veía de otra forma, viniendo pues también de un privilegio, o sea, como de tener la posibilidad de ir a la escuela y todo eso. Y yo lo empecé a ver más de una forma contemplativa y a pensar en que esas personas tienen necesidades bien básicas, que es importante hablar de esas necesidades también, ¿no? Y también hablar con ese mismo lenguaje para poder comunicar y conectar. Como que eso yo no lo he visto en ningún campo en el que he estado, ni en mis trabajos, ni en la escuela en la que estudié, que son escuelas privadas que tienen tendencias a querer mejorar el mundo y hacer todo mejor, pero realmente no, o sea, eso no... Es que... Eso es mercadotecnia nada más. Pero yo nunca he visto que alguien te enseñe la forma de acercarte a alguien que no conoces, a alguien que a lo mejor te va a decir que no, como con una mala cara. Sí. O sea, como aguantar esas cosas, neta, sí tiene que ver con ir un poco más allá. Y creo que lo entiendo bien, porque normalmente ya vendiendo ilustración tienes como alguna cara de indiferencia, o a mí me ha llegado a pasar, pero con la gente vendiendo afuera de ferias de arte como chidas, que la gente no te voltea ni a ver, pero no es lo mismo a cuando a la gente, no obstante, le caga tu idea, ¿sabes? Como de que llegas con una persona y le dices, oiga, ya le han hablado de Jesús, y esta persona te va a decir, es que Dios no existe, hijo, y se va a quedar contigo hablando media hora de por qué no existe Dios, ¿no? Sí, y pues tienes que saber conectar, o sea, bueno, esta es una palabra que es un poco ambigua, pero en la Biblia se menciona como ya voy a empezar a sacar este es el primer podcast cristiano de artista. Perdón, todo esto es criticable, no se preocupen, no. Bueno, más bien quiero decir que hablaba, porque me gusta el uso de la palabra, o sea, cuando estás hablando de lo que tú haces, en este caso, pues es un estilo de vida, que es tu estilo de vida cristiano, pues tienes que usar argumentos y tienes que ser convincente y tienes que entender también lo que está diciendo la otra persona, no solamente decir, ya, tienes que convertirte ya, ¿no? Entonces, la palabra es esgrimir. Me gusta mucho la palabra esgrimir cuando estás dialogando con alguien. Me gusta el uso del lenguaje, o sea, me gusta mucho observar cómo hablan las personas, cómo se comunican, ¿no? Es esgrimir también de alguna forma. Y no sé, como que eso lo tengo como muy presente a la hora de poder invitar a alguien que no conozco para colaborar, ¿no? Tratar como de acercarme y de estar a un nivel de piso y preguntar cosas que creo yo que se pueden preguntar, ¿no? Porque yo más bien lo asemejo mucho con ser comerciante, de que tienes un solo momento para ver a la persona y para intentar con una sola palabra o con la primera frase que le vayas a decir conectar. Pero eso no lo aprendí en la iglesia. Eso que dices, yo no lo aprendí en la iglesia, eso lo aprendí en la publicidad, o sea,
sí son primos, la publicidad Son primos. y la religión, tal vez, pero bueno, más bien las formas en las que se mueven, pero no, eso lo aprendí después en la publicidad, o sea, cómo hablar ya, o sea, cerrar a una persona, hablar de un trabajo, hablar de tu idea, ¿no? Como meter ahí en la conversación un tema, cosas así, pero eso, bueno, ya va hacia otras cosas, no va hacia... que podría ser, pero pues no. O sea, Yo ya no soy cristiano. Bueno, sí, también ya no eres cristiano. Hiciste el proceso al revés. Primero encontraste a Dios y después a las drogas, ¿no? Sí. Ajá. Sí, estoy en la etapa de precristiano. Bueno, pero retomando toda esta etapa cristiana, desemboca en Dolor Local unos años después ya en forma. O sea, ¿en qué año se forma? Sí, como que cuando yo era cristiano siempre tuve el problema de la sensibilidad. Siempre tuve el problema de que era un problema ser una persona sensible. Y después, o sea, lo he ido articulando a lo largo de mi vida, pues no es algo que ya sabía que era, sino como ahorita puedo hablar de ello, pero yo creo que en el momento no, solo hubiera aquí balbuceado, ¿sabes? Entonces, pues sí era una cuestión como de sensibilidad y también era una onda de, pues como hacer algo por la sensibilidad, ¿no? Como que dices, ¿qué hago? O sea, si siento todas estas cosas, ¿qué hago con estos sentimientos? O sea, como dejo de sentirlos, los exploto, ¿o qué? ¿No? Como que yo tenía esas preguntas, no formuladas de esta manera, pero o sea, sentía esas preguntas en mi cabeza. Y con el tiempo fue articulándose, o sea, como que en mi cabeza siempre hubo esta onda de la sensibilidad, como que siempre fue muy importante para mí la sensibilidad. Y cuando, o sea, la primera vez que escribí la palabra dolor local fue como en el 2011, en un mural que pinté en Tepic, que era una contestación a unos grafiteros que siempre rayaban mis murales cuando pintaba allá en Tepic. Y aunque eran murales pequeños, pero los quitaban luego. Entonces como que yo me molestaba mucho que ni siquiera me dejaran que estuvieran unos días, ¿no? Pero pues ya, ahorita pues ya no me importaría mucho, pero en ese momento sí, era como algo muy personal. Entonces yo decidí, o sea, como ponerme, el mural era un sillón y era una señora sentada en el sillón con cabeza de chihuahua, y a un lado decía, yo soy tu dolor local. O sea, como yo soy tu... Me habían hecho una endodoncia y me tocó escuchar el término de anestesia local, y como solo en mi cabeza jugando dije, si hay una anestesia local, entonces porque hay un dolor local. Y ya me empecé a tripear con esa idea porque me dolía mucho la muela. Entonces decía, esto es un dolor local, es un dolor en el momento, es un dolor así que solamente yo puedo explicar, ¿no? Solo yo puedo sentir. La doctora, aunque sabe que me duele, no sabe cómo me duele y está tratando de resolverlo. Entonces como que esas ideas estaban en mi cabeza así flotando un poco, y pues ya me gustó el juego de palabras, siempre anotaba esas cosas o hacía algo con eso, pues como que esos excedentes del pensamiento que yo tenía los iba guardando en diarios, los iba guardando en cuadernos de dibujo o en postales, cosas así, como que siempre he tratado de dejar ahí un registro de ciertas cosas o coleccionar cosas tontas, ¿no? Que tengo ahí guardadas en una caja. Entonces, pues así, ¿sabes? Como que esas cosas se articulan yo en mi caso con un tiempo, pues como que las mastico mucho tiempo hasta que encuentran, y ahorita como ya mastico más rápido pues ya escupo más rápido, ¿no? Pero de ahí viene, del nombre y la idea también, ¿no? Pero en sí el evento en versión del 2015, en mayo, 5 de mayo. ¿En qué estado? De mayo, 4 y 5 de mayo de 2015 en Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Porque eso es bien importante, el dolor local se hace en diferentes estados, o sea, y nada más como para retomar de todo lo que has hablado, o sea, a mí me interesaba como platicarlo porque muchas veces
se busca como pura retroalimentación en contenidos visuales, o nosotros que somos ilustradores o todo esto, pensamos que toda esa información la vamos a sacar de justo de otros cómics o contenido visual, videos, cuando en realidad no, o sea, como que son cosas que se nutren de cosas que están fuera del lugar donde dibujas, ¿no? O sea, son cosas que vienen de tu infancia, de cuando estabas siendo cristiano, ahorita de cuando estabas en el dentista, y esas como experiencias ya terminan retroalimentando más bien en lo visual, ¿no? O sea, son experiencias que alimentan esto. Pero, o sea, ¿tú te planteaste desde el inicio que fuera en diferentes estados o fue por tu misma naturaleza? Pues muchas ideas se pasaban por mi cabeza, pero como que la principal tenía que ver como con las condiciones de mi vida. Yo estuve trabajando unos años en una agencia y trabajaba de sol a sol, mucho, y eso como que me marcó, no me gustaba, no fue algo que haya disfrutado. Entonces como que me quedaba con esta idea de que yo necesito vacaciones, ¿no? Un trabajo muy chido sería el cual en el que yo pudiera viajar y conocer ciudades y conocer las ciudades con la gente que vive ahí, ¿sabes? Como para mí esa experiencia era como algo muy, como una fantasía, pues. Entonces como que eso lo dejé así en mi cabeza y lo metí en una bolsita, nunca lo deseché. Y después, una vez hicimos durante 3 años consecutivos, Dolor Local fue consecutivo hasta este punto, pero en los primeros 3 años hacíamos cosas solamente en Guadalajara. Y con eso, una vez a mí se me ocurrió que yo tenía amigos, yo ya vivía aquí en Ciudad de México. Solamente no quise hacerlo aquí porque yo no conocía tantos lugares ni tanta gente como conocí en Guadalajara, entonces yo me movía para allá. Pero ya para el tercer año yo ya conocía a mucha gente de México que le gustaba, o que jugaban con la idea de visitar Guadalajara, ¿no? Yo pues hacía en pláticas, en cotorreos, en cosas así. Como igual desde el primer año invitamos artistas, pero ya para el tercer año para mí era parte de un plan, o sea, como invitarlos en un fin de semana, o sea, como decir, van a ir 3 días a Guadalajara y 2 días van a estar conmigo, o sea, como en mi evento. Todos como, sí, está muy bien, claro, ¿no? Vamos. Entonces, el primer viaje que hicimos, íbamos en una van, iba a estar Concepción Huerta. Tu teléfono. Sí, pausa comercial. Ajá. Iba a Concepción Huerta, iba Elisa Malo, iba Biophilic, una banda de Estado de México, iba también Makoto Kino, iban muchos artistas que hacían diferentes, no eran solamente ilustradores. Íbamos todos en una van, iba Carles Careño, Emilio Massimini, a Guadalajara. Pegan Caníbal iba también y estuvo bien chido. O sea, fuimos en una van como 15 artistas, rentamos una casa, metimos a los artistas ahí de la van a la casa y ya pues al día siguiente era el evento, 2 días. Y todos, o sea, unos tocaron música, unos tatuaron, otros pues ilustraron, llevaron sus cosas para vender. Y Elisa Malo me dijo, oye, no manches, estaría bien chido que hicieras esto, pero como de un tour, o sea, para otras ciudades, ¿no? Como en la van, pero con otros artistas. Iba Ángela Leiva también. Y ya pues estábamos como en esa onda. Y a mí se me hizo una idea chida, pues, como decir, sí se podía ir a otras ciudades después de esto. Como decías, ¿no? Sí, hay festivales, los festivales de música, pero los grupos cómo trabajan, ¿no? Sí, yo pensaba mucho, o sea, como que siempre me gustó la música, una cultura, o sea, además de patinar, la música siempre fue como una referencia en muchas cosas, ¿no? Cómo vestirse, cómo hablar, cómo hacer cosas, ¿no? Como que esas cosas tú las vas viendo y las tratas como de asimilar. Y en mi caso,
yo decía, qué chido cuando te metes a ver que una banda tiene un tour por Francia y luego se pasa a España y luego a Portugal y luego a Italia, ¿no? Como que van así haciendo como su gira, un día, una ciudad por día. Y yo decía, no manches, si yo pudiera hacer un evento por mes. O sea, ese era mi sueño, que en un momento sucedió, justo cuando yo no quería que pasara, pasó. Pero en ese, o sea, sabes, como desde ahí empezó como a gestarse un poco esa idea de decir, pues sí se puede hacer algo así. Y bueno, antes de esto de Guadalajara, yo había ya estado en Veracruz y también me había llevado un grupo de artistas, pero no en una banda, como que cada quien ahí, o sea, como que nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer en el evento. Y ese fue el primer Dolor Local fuera de Guadalajara, fue en Coatepec, en Veracruz. Ahí ya estabas empezando a hacer, digo, Guadalajara era tu zona de confort, porque era Sí, tu tierra que era conocías. lo que ya había yo hecho varias veces. En Veracruz era como que sí había, como sabías a dónde ibas a caer, pero realmente todavía no. No cometimos algunos errores, de hecho. O sea, como que sí, no ha sido solo como de que, ay, nos la pasamos bien padre ya, ¿no? Como que sí hay eventos que la he pasado muy mal. Que, o sea, ese año fue un año muy difícil para mí o sea, ese año fue 2017, estuvimos en Veracruz, estuvimos en Guadalajara con esta edición que te cuento y luego en Oaxaca, pero en Oaxaca ocurrió cuando fue el temblor. Oh, fuck. O sea, yo llegué el día del temblor, yo llegué a Oaxaca, dos horas antes de que temblara, yo llegué a Oaxaca. Y eso fue un martes y el evento era un viernes. Entonces, el evento, yo iba a cancelarlo, o sea, yo estaba muy así... choqueado. Extrañado y alterado y como inquieto, nervioso. Y al final, pues hablando ya con la gente con la que estuve participando, que me trataron súper bien, ahí estaba... Eso fue una idea que tuvieron Inari Reséndiz y Alfonso Barrera, dos muy buenos amigos y colaboradores, yo los quiero mucho, y ellos me dijeron, no pasa nada, ánimo, pues hay que seguir con esto. Tuve que cancelar a todas las artistas que iban a asistir porque casi todas eran mujeres. Había una idea de parte de la curadora, la presentación fue más bien en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y eso pues también era una cosa súper emocionante para mí, como local en un museo. En un museo, sí, a mí me hubiera encantado que en Guadalajara me hubieran invitado a un museo o a una galería, pero creo que no dimensionan estas actividades de esa manera, como que de alguna forma siento yo que lo ven como algo menor, ¿no? Como algo que no es arte, que es otra cosa, pero no es arte, o no es, ¿sabes? Como no es algo, sí. algo con capital cultural. Justo, como que es el niño feo, como es el sorullo, como que sí es, pero como no se ve como tendría que verse los demás, entonces estás feo, pero claramente no eres nada, o sea, es un híbrido un poco raro, ¿no? Pues está chistoso porque pues realmente eso le da el papel algo alternativo. O sea, como que que sí es una alternativa porque es una forma diferente de cómo se hacían las cosas en Guadalajara. En Guadalajara no había eventos de tatuaje todavía, como con ilustración. O sea, estaba muy cerrado el campo del tatuaje. Yo creo que todavía sigue cerrado con respecto a qué se puede hacer con un tatuaje. Yo creo que muchos tatuadores están casados con la idea de que solo es eso, ¿no? Pero hay tatuadores que lo llevan a otros niveles y yo aspiraba un poco a eso y pues no. Creo que es esta visión, o sea, esa visión muy cerrada, digo, para nada nos beneficia y menos en el momento en el que nosotros estamos porque no existe una industria cultural. No, entonces, ahorita ya todo el mundo se ha tenido que dar cuenta que hay que doblar las manos para que todo circule, o sea, no puedes, o sea, si no te involucras con tu comunidad de alguna manera, aunque tu comunidad no te guste, que eso es lo que pasa mayormente en lugares así, la gente que es artista no se relaciona con la gente que es público porque no le gusta el público y eso es como, pues, hay muchos juicios ahí que no creo que sean
pues no sé, como, suficientes. como que hay muchos prejuicios alrededor o sea, que como que mucha banda cree que tiene que ser mamona porque es parte del sí, trabajo. que tiene que verse de alguna forma, y ahorita, cosa como en las tendencias actuales de filosóficas, económicas y cosas así, la gente tanto se han tenido que dar cuenta que tienen que abrirse un poco más al público, como ya son más, según como locales, ¿no? O sea, según a eso le tiran ahora ya, como, ay, sí, todo consume local, digo, que está bien chido, pero pues es algo que siempre supieron y que no quisieron hacer porque no les tocaba, según. Y es que a alguien le tiene que tocar la chamba de empezar a picar piedra, o sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, en Nesa, sí, un territorio, que es donde nosotros estamos, muchas veces está esa idea de el primer poeta. Es como, ok, sí, eres el primero, pero vas a ser el último porque no te interesa que haya más. Entonces ahí ya hay un problema de origen porque como que más allá del ego no ves tu contexto. Entonces alguien tiene como que agarrar y decir, no conocemos dinámicas de arte, pero conocemos dinámicas de otras cosas a nuestras locales, vamos a retomarlas, vamos a hacer cosas un poco más sencillas, entre comillas, pero vamos a darle constancia, o sea, como que agarrar y hacer un dolor local cuando lo haces porque no lo veías, o sea, haces lo que tú no encontrabas, ¿no? En su momento. Sí, no había lugares donde, o sea, había muy pocos lugares más bien, y también eran un poco inaccesibles porque no era tan fácil llegar a un restaurante, porque las galerías no funcionan para eso. En Guadalajara las galerías funcionan porque son así, la gente tiene que hacer hobbies, son hobbies de ricos. Las galerías no son, no sé, no me identifico con ninguna, pero, o sea, no funciona para eso, pues. No funciona si alguien tiene una idea de hacer algo, un evento, pues no, y menos en esa época de ilustración, era como, no, ¿eso para qué? ¿Sabes? Eso, si acaso alguien en un restaurante o en un bar eran los únicos que estaban interesados en, obviamente porque quieren que lleves público, lleves gente, bla, 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 ¿no? Pero no por el hecho de que suceda, de que haya más ilustradores, pues, ¿no? O sea, sí. No importa, eso a nosotros, a los negocios no les interesa. Y que también los ilustradores también fueron generando una nueva como experiencia, como de que yo me imagino que tú ves a una persona que es su primer evento y está como tímida esperando que alguien se acerque o algo así, y ves como a los demás antaños que cada quien tiene su estilo, hay quien espera que se acerquen y les empieza a platicar, o quien les muestra, o sea, sí, al final... no, ha sido bien chido porque es bien difícil. Ahorita ya no tanto, ya se habla mucho más de eso, ya la gente tiene muchas más herramientas para dedicarse a ilustrar, ¿sabes? Tanto en sus celulares como en sus computadoras o en sus cuadernos, o sea, ya hay un poco más de mercado para eso. Pero en ese momento, mucha gente que llegó ahí era la primera vez que vendían, y ahorita son artistas muy chidos. Que también en ese momento también el público o puede llegar a haber sido personas que dijeran ¿por qué te voy a comprar algo? O sea, ¿tú quién eres? ¿Por qué te lo voy a...? No había una discusión, no había un lugar donde alguien dijera ¿por qué esto cuesta 1,000 pesos o por qué cuesta 100 pesos si está tan chido o está tan malo? ¿Sabes? Como que no existía eso. Entonces, como que la neta, o sea, como que si lo ves como una cuestión así, como un fenómeno, yo creo que primero, antes de que suceda algo económico, tiene que haber un vínculo social, ¿sabes? No es nada más como solo vendo y ya. Ahorita sí, porque ya hay herramientas, pero en ese momento a la gente le costaba mucho entender por qué una ilustración valía lo que vale, o porque, ¿sabes? Como que era de que, pero esto está bien fácil, ¿no? Esto está bien sencillo, son dibujitos, son cosas así. Y dices, bueno, sí, está bueno, pero en la próxima que vengas ya no vas a ver solamente un dibujillo, vas a ver una taza, vas a ver una camiseta. Y ya después, o sea, ahorita ya después de 5 años para muchos artistas ya es hacer pinturas, ya es hacer murales, ya es hacer, ¿sabes? Como ir desarrollando
poco a poco su habilidad a través del intercambio, pues, ¿no? Al final necesitas dinero para seguir produciendo lo que produces y está muy bueno que haya mercados de todo, ¿sabes? Mercados de gente que va por primera vez a un evento, que nunca ha vendido nada, ¿sabes? O sea, eso está súper chido. También, aparte del dinero, la retroalimentación. O sea, porque a veces, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a un evento y te toque estar con Gibran, ¿no? Porque estás aquí y es tu primer evento y te toca al lado, pues como que platicas o vas viendo a tus amigos, sí, por la constancia. Eso también te ayuda, creo que, a crecer, y porque a veces estar aislado, sin una retroalimentación de tu trabajo o sin ver el trabajo de otros, pues como que te hace un poco, digo, aunque tengas Instagram y todo, sí te hace como un poquito ciego si no tienes esa como retroalimentación. Sí, pues creo que como te digo, ¿no? O sea, antes de que la gente piense en tener como solo alguien que le esté comparando cosas, o sea, deberían de tener alrededor gente que conozca su trabajo y que se relacionen con esas personas. Y yo creo que ahí van a encontrar muchas cosas que no ven de su trabajo y yo creo que es algo muy positivo. Yo, desde mi punto de vista, como que la inclinación de los artistas durante mucho tiempo era como ser súper originales, ser como individuos, ¿no? Como individuales, como órale, que es como el fruto que nace del desierto, ¿sabes? Como que nace de que haya un trabajo, mucha inversión para que llegue el agua a un lugar a donde no llega y termine por ser una flor única o especial que solo, ¿sabes? Puedes ver una vez al año. Como que esa es un tipo de visión que siento que todavía hay. Es una ilusión alrededor del ego, o sea, es como que obviamente cuando tú le dedicas tanto tiempo a algo, quieres que eso pues como que marque a la gente, ¿no? Entonces, al final creo que va mucho pegado con el hecho de decir cómo lo que yo hago no va a cambiar la vida a otros. Sí, es como a cuentagotas, o sea, como en lugar de que hay un trabajo de todo el mundo hace cosas creativas, como, ¿sabes? O sea, mientras las señoras que están vendiendo, que están trabajando en la calle vendiendo lo que hagan, no sé, ¿sabes? Yo he visto gente que se pone a tejer porque le gusta tejer, o un momento en el que está solamente el transporte público, a veces una combi, cómo está adornada, o tú eres como, tomas muchas fotos de ese tipo de creatividades, de stickers, de los peceros, de todo ese tipo de cosas. Ese potencial creativo que todos cargamos. Sí, eso yo creo que existe así, allá afuera, está abierto, solo la gente no están tan dispuestos a verlo, y pues también no todos están tan entrenados, ¿sabes? Porque necesitas tener un poco de paciencia, un poco como de detenerte y irte por otro lugar en donde no deberías de ir, ¿sabes? Como, digamos, ser ocioso. Uh-huh. De eso va un poco la cuestión como de observar. Ser ocioso, y yo creo que también ser fan, o sea, como que antes que creador eres fan del trabajo como de la banda que tienes ahí y de la gráfica, entonces creo que va también pegado con eso, ¿no? O sea, de que estás a la expectativa de cuál rótulo va a estar padre en la calle. Sí, quieres sorpresas, ¿no? Si voy caminando, sí, yo creo que eso puede estar, que esas cosas están en la calle, o sea, como que, o sea, esos gestos están súper presentes y me gusta encontrarlo en la calle porque yo soy una persona que haga mucho búsqueda o investigación, ¿sabes? Como voy a investigar esta tendencia de arte o estas cosas, ¿no? Como que solo digo, me gusta cuando alguien dice tiene una frase o un comentario que decir y no sé, o sea, me gusta buscarlo y no buscar todo en libros, no buscar todo como en internet, sino buscar en el lugar en donde estás. Puedes buscar cosas y encontrarlas, solo... Como le decías, a ti te gusta la calle, o sea, entonces te sigues alimentando de eso al final de cuentas. Pero bueno, ya igual volviendo a Dolor Local,
lo hacen en Veracruz, ya después de 3 veces de hacerlo de Guadalajara, empiezas con la idea del tour. ¿Y qué pasó? Pues eso fue en el 2017, hicimos 3 viajes y hacíamos eventos cada 2 meses. Uh-huh. Y eso también fue algo muy intenso y también pues me ayudó mucho a conocer muchos artistas, muchos lugares, muchas escenas, muchos grupos. Y para 2018 pues igual, ¿no? Como que un poquito el evento siempre fue como muy orgánico, o sea, como que un evento generaba otro evento. Entonces en el 2018 hicimos el evento más grande que haya hecho hasta ahorita y yo creo que fue uno de los festivales más importantes de ese año de ilustración en México, y estuvo bien, estuvo bueno. En este momento Fede se va, ¿no? Nuestro invitado se despide. Nuestro invitado secreto. Pausa comercial. Ajá. Entonces cuando hicimos ese evento me invitaron a hacer una residencia a un hotel en el centro histórico. ¿De qué estado? De Guadalajara, de Jalisco. Y se me hizo una invitación interesante porque yo no había trabajado en el centro histórico. Yo había trabajado en el centro, por ahí había hecho unos eventos, pero el centro histórico ya es una parte más complicada de Guadalajara, ya es un lugar que pues, para muchas personas irónicamente es inaccesible o es poco interesante, y ahí organizamos un evento. Yo estuve viviendo 1 mes y medio en el hotel y ya pues comía pescado todos los días ahí en el hotel, pero estuvo súper bien. Y pues bueno, era la primera vez que me dedicaba a hacer 100% lo que tenía que hacer, o sea, no tenía yo que conseguir preocuparme por comer, o sea, me llevé así 2 pantalones y 3 camisetas para estar 1 mes y medio en un lugar, así como no salía. En ese momento tú ya no trabajabas en publicidad. No, ya me había emancipado de ahí, ya había hecho como varios trabajos en los cuales yo ya estaba como atendiendo más hacia la ilustración y a pintar. De hecho, esa fue la segunda exposición que tuve individual y fueron unos pendones, unas pinturas como de 1,5 metros por 1,5 metros, así como que se colgaron en todo el lugar. El lugar es un lugar así súper antiguo e histórico del centro, es un hotel que tiene, no sé, 70 años de existir. Y ahí en el salón que nos prestaron, era un salón para 700 personas. Y pues total, ahí hicimos el evento, fueron había más de 100 artistas en persona ahí en el lugar. Presentamos a 30 grupos, 30 proyectos musicales, no, 25 proyectos musicales y a casi 80 artistas en vivo, o sea, artistas que estaban ahí con su gráfica vendiéndolo en vivo. ¿Armado por cuántas personas? 2 personas. Sí, calculamos que fueron como unas 2.500 personas a ese evento. Fue un evento épico. Así fue una cosa épica. Trajimos también, otra vez hicimos lo de la van, llenamos la van con artistas. Los artistas nos odiaron un poco porque iban un poco apretados. Tráfico de artistas, algo ahorita impensable con el COVID, pero... Sí, sí, había tráfico de artistas. Muchos artistas que han estado en Guadalajara estuvieron ahí con nosotros. O sea, que después ahorita van a Guadalajara o les llevan a hacer cosas, estuvieron con nosotros y nosotros éramos ese puente entre escenas que no se conocían y lugares y artistas y situaciones que no se conocían con lo que había en Guadalajara. Hay muchas cosas en Guadalajara, pero creo que la riqueza más importante de Guadalajara es la gente que llega ahí, o sea, porque llega gente de muchos lugares y de muchas ciudades y localidades y todo, y es un hervidero de ideas, de artistas, de
O sea, hay mucho emprendimiento en Guadalajara también, o sea, no me sorprende eso, pues. Sé que en Guadalajara es una buena tierra para echar cosas, ¿no? Andar. Y ese evento, pues, estuvo brutal, o sea, estuvo muy, muy loco. Casi una experiencia religiosa, ¿no? Como el primer disco de Enrique Iglesias. No, pero sí está muy cañón, porque son muy pocas personas gestionando un evento muy grande. Y también a veces, digo, aunque esta sea una de las ciudades más importantes del país, pues muchas veces se cree que todo debe de quedar para la Ciudad de México. Incluso a nosotros que estamos técnicamente en área metropolitana, pues seguimos siendo un poco parte de ese centro. Aunque parece más bien que todo se conecta en solo 2 colonias del país. Sí. Ajá, pero eso también es bien, bien importante. Al final de cuentas, no solo se demostró que se puede hacer un evento grande de gráfica, que ya de entrada es un mensaje fuerte para todos, sino que aparte es como se puede hacer un evento grande de gráfica fuera del centro de la ciudad y es factible. Y en general eso me late un chorro de dolor local, de que demuestra de que se pueden hacer cosas fuera de la ciudad. O sea, cualquier punto es bueno para hacer algo. Mientras vayas como con intenciones de conectarte con la banda con la que esté ahí, creo que pueden salir cosas chidas, ¿no? Sí, pues yo una vez dije esto en una entrevista en el periódico y un amigo se burló, yo también me burlé, pero... Sí, Aristegui. Ajá. Pero creo que le platicaba yo a la persona que me entrevistaba en el periódico cuando hicimos la primera expo, que se llamó El Encanto es una laguna, y con esa expo yo hablaba de que pues, traíamos artistas de Ciudad de México para Guadalajara, y de que era importante descentralizar la cultura, o sea, como llevar esas... Digo, no estoy diciendo que solo lo que hay aquí en Ciudad de México sea lo más grande, sino el hecho de generar un puente, ¿no? Un camino, una ruta. O sea, yo también lo pensaba como decía, ok, necesito viajar a los lugares, saber que hay artistas ahí, conectar con esos artistas y conectar esa ciudad con otra ciudad. Como decir, las bandas, o sea, el ejemplo de las bandas es perfecto. Las bandas chicas saben que no los van a ir a ver. ¿Qué hacen? Van de bar en bar, de tal ciudad a tal ciudad, y se van como creando puentes. O sea, es como un trabajo base que sí está muy chido. O sea, se necesita. Se tiene que hacer. Sí, pues sí ha funcionado mucho, porque sí, te digo que hay muchos amigos y colegas que después han viajado a Guadalajara y me dicen, oye, conéctame con alguien o preséntame a alguien aquí que me ayude a esto, ¿no? Y pues está chido, o sea, al final es trabajo, el trabajo no es de que para mí nada más, de que, ay, yo me quedo con todo, o sea, como que para mí es importante que exista, que los trabajos que existen para mí también existan para otros artistas, para que se genere... Es como el campo. Tienes que poner un poco, sí, tienes que echar, donde eches agua, pues, ¿no? Quieres que crezca algo ahí, pues tienes que echar agua ahí. Y pues esa agua, a veces, pues son recursos, a veces es una casa, es poner tu depa, es poner tu cuarto, es poner, ¿sabes? Para que después regrese algo de eso, de alguna forma, no es porque lo hagas nada más para eso, sino porque se alimenta, pues, ¿no? Es como... Sí, o sea, se trata de ir generando públicos nuevos y que esto se demuestre que sí es un estilo de vida rentable para todos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en general las cuestiones creativas independientes no tienden a preparar tanto al público, y ahorita quien está tomando capital de eso, pues son empresas que dicen, bueno, si ustedes no van a hablar del diseño gráfico o de la ilustración o del tatuaje o del mapping o de lo que sea, pues nosotros sí lo vamos a hacer y vamos a cobrar por eso. Y es muy cañón, porque si nosotros no nos ponemos truchas, no solamente van a hablar de eso, nos van a contratar por lo que hacemos y nos van a... O sea, todos los que han corrido de agencias de publicidad, de marketing, de todas esas cosas que porque es como ser godines y no les gusta...
los van a terminar absorbiendo y va a volver a hacer lo mismo, pero ahora con tu ilustración. O sea, es como que... Sí. Se están preparando artistas para eso, pues, ¿no? Para que tengan de dónde escoger. Gente, si no quiere hacer eso, ¿sabes? Artistas que ya están en el medio, pues va a haber alguien que no, y que lo va a ver más fácil. Y porque aparte somos más ahorita, yo me imagino, que antes. O tú cómo, o sea, tú cuántos, antes cómo veías de artistas. Pues sí, no, ahorita sí yo creo que han existido, o sea, que sí ha aumentado mucho la oferta. Pero yo creo que más bien esa gente que ahorita se dedica a hacer algo siempre lo han hecho, pero no tenían las condiciones como hay las condiciones ahorita para hacer muchas cosas así. O sea, yo conocí muchos artistas que llegaban así que de hecho como me gusta mucho cuando hablo de esto, o cuando estoy hablando con alguien de la expresión creativa, como decirles que renuncien a su trabajo. Me gusta mucho decir eso. Y después mucha gente ha llegado y me ha dicho: ¿qué crees? Ya renuncié a mi trabajo y ya estoy dibujando, ya estoy ilustrando. Y digo, eso está muy bien, súper. O sea, como eso es muy difícil que alguien te diga eso, ¿sabes? Porque los artistas son muy celosos de su trabajo y de que otras personas hagan el trabajo que ellos hacen. Incluso pues ya no te metas en cuestión de estilos, ¿no? Hay gente que dice: me copiaste mi estilo. Es como, pues a lo mejor sí, pero lo hacemos de formas distintas y eso pues es una búsqueda de cada quien. Entonces, no sé, yo no creo en la originalidad y tampoco creo que la gente se vaya a morir si comparte esto con otras personas, ¿no? O sea, como... No, es que incluso a veces pasa con productos. O sea, como de que yo te digo, hice un cubrebocas y como que hay banda que es como de, oye, ¿dónde lo hiciste? No te voy a decir. Es como, híjole, pero le estás cortando el trabajo al cuate que hace cubrebocas. Está bien. O sea, ¿sabes? También se respeta eso. O sea, como si así quieren ser, está bueno, no pasa nada. No hay un juicio moral de eso está bien o eso está mal. Más bien es como... Digo, a mi parecer es como toda aquella cosa que pueda desenvolverse en un trabajo para alguien más. Creo que no está chido cortárselo. Digo, tal vez es como de... Yo creo que de alguna manera entiendo por qué algunos artistas lo hacen, como decir, no puedes soltar ese conocimiento a cualquier persona. Bueno, eso sí. Puede caer en malas manos. Pero sí creo que habría manera de abrirse, ¿no? Habría manera de dialogar y decir: oye, mira, si quieres hacer esto, a lo mejor puedes hacer esto primero y te va a costar menos trabajo y va a ser más fácil y va a ser más barato y va a ser, ¿sabes? O sea, generar ese diálogo es lo que a mí no me gusta, que es como no y ya, ¿sabes? Pero pues como, oye, pues hay que hablar, ¿no? Platícame. Sí, ¿no? Si no me quieres decir, no pasa nada, pero pues dame una referencia o dime qué onda, ¿no? Porque pues digo, creo que eso también, o sea, es una cosa general, que es una cosa que no se puede generalizar también, eso que mencionas, ¿no? Como decir, porque pues se presta mucho, más bien como decir, si quieres hacer un pin, si quieres hacer una gorra, cosas así. Yo veo que eso es muy común, pues es como celos, pero también veo por otros lados como conocimiento de otras cosas, ¿no? Como la experiencia, como vete por este camino. Ya. Yo pensaría que lo del, si alguien no me quiere pasar dónde hacen sus cosas, no me importa. Yo lo puedo hacer cuando ya yo tengo que investigar también, y si no es suficiente, sí, digo, tampoco se trata de... Hay gente que es al revés, es como, no, primero pregunto y después investigo, y es como... Sí, no, o sea, digo, va más por el lado simplemente de que sí tenemos que estar comunicados entre nosotros por lo mismo. O sea, todo cae en el aspecto de que no tenemos una industria que nos aporta. Entonces, si intentamos competir unos contra otros, ¿Sabes qué es lo que creo que no? O sea, pensando en eso, creo
no es que no sé, no. Ok, esas cosas no pasan porque no hay un lugar. Ese lugar no existe porque no hay personas que lo corran. Esas personas no corren eso porque no hay personas que se pongan de acuerdo entre ellos. O sea, más bien, si te vas al problema real, no es el problema de un artista que quiere ser celoso, sino es el problema de muchos artistas que no se quieren poner de acuerdo o que no quieren asumir ese papel de decir, necesitamos un lugar, necesitamos un evento. Ahorita ya está resuelto por eventos, ¿no? Porque ya hay muchos eventos. Bueno, sí, cuando ya regresemos sí, bueno, aunque no, o sea, hay eventos, bueno, sí. Hay eventos que están sucediendo. Matasanos, Rayón, Fayuca, o sea, Rayón, chido. O sea, la cuestión de los eventos ya está resuelta. A veces antes no había eventos, ahora ya hay eventos. Pero bueno, ok, ¿qué es lo que sigue? Un lugar. Ahorita no hay muchos lugares, hay que conseguir un lugar, pero eso, pues yo creo que es chamba también de los artistas, así como ahorita los artistas se están metiendo en cuestiones de gestión, porque la gente que gestiona estos eventos no entiende nada del arte, no entiende nada de los artistas y lo ven como un negocio, y pues nosotros terminamos pagando 2,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos. Hay cosas de 10,000 pesos que es solamente una mesa blanca afuera en la calle, ¿sabes? Como eso no tiene nada, ni recuperas. Es solamente la gente que tiene dinero puede participar de eso. Eso existía, ahorita ya sigue existiendo, pero ya existe la alternativa, que es los artistas que dicen, no vamos a vender un evento en esos costos porque es inviable para los artistas y pues quién sabe a dónde se vaya ese dinero, pero al arte no se va, ¿sabes? Entonces, como ahorita ya hay esa cuestión de que los artistas se están metiendo a rescatar eso, pues ahora es importante también que los artistas se metan a rescatar, que haya espacio, claro, para justo como las necesidades que tienen ellos o que tienen los artistas, vaya, pues, ¿no? O sea, tú vas a un lugar y pides hacer un evento y te piden cuotas que son como risibles porque no, o sea, lo que te piden no es lo que te ofrecen, ¿sabes? Más bien simplemente porque están ahí ya, que bueno, pues ya ese es otro problema, que no es mío, pero mío sí sería decir, bueno, me gustaría tener un lugar donde la gente pueda venir y a lo mejor no conocer, no una escuela, que yo no tengo para dar una escuela, pero sí puedo dedicar una hora para que gente conozca mi trabajo y hablar de mi trabajo, y enseñarles y explicarles, y, ¿sabes? Entonces es como cuando vas al cine y alguien te explica la movie y la entiendes un poco más y ahora ya empiezas a consumir más películas. Como una especie de club, ¿no? O sea, como lugares... Pues sí, como eso, o sea, como que creo que una oportunidad que nos brinda la pandemia, si eso no suena muy feo, es que es importante, la gente realmente no sabe de lo que está hablando cuando habla de ilustración o de trabajo, porque no habla nadie de eso. En las redes se habla muy poco y lo que se habla no es suficiente porque el medio no es suficiente, ¿no? O sea, no puedes estar pensando que hacer un live, un en vivo con tus seguidores va a resolver muchas cosas, pero más bien, pues no sé, o sea, hablar con gente en específico y... creo que regreso a lo de la predicación, ¿sabes? Como que ahora siento yo que tengo la necesidad de hablar de esto que hago con gente que no tiene nada que ver con eso, para que llegue más gente, para que esa gente tenga la experiencia y le puedan decir a otra gente, y puedan regresar, y puedan, ¿sabes? Como que se subestima un poco la palabra, o sea, muchas veces... creemos que porque el trabajo ya existe, o sea, porque nuestro trabajo ilustrado ya existe, ya no se tiene que hablar. Y creo que subestimar una palabra, justo no en un plan predicador, pero sí en un plan de compartir, es como, puede ser como bien rico, bien importante. Y sí, o sea, ahorita pues, es todo lo que nosotros no hagamos, en algún momento una empresa se va a dar tinta y lo va a hacer, y negocio, y nosotros vamos a salir perdiendo. Entonces
contra más articulados estemos, contra más al tiro estemos, vamos a lograr como algo mucho más digno entre todos, ¿no? Sí, pues sí, es una... Digo, no empresa como malvada ni nada, porque pues, también no va por ese lado, solo por el hecho de decir que muchas veces a mucha banda no le interesa, que no es artista, no le interesan las condiciones en las que estén trabajando los artistas, ¿no? Los otros artistas, sí, pues sí. O sea, ayer estaba teniendo una charla con Alfonso de Anda, un amigo y colega, y hablábamos de eso, ¿no? Que es importante cómo nosotros necesitamos también dar alternativas al público para que hablen de nuestro trabajo y ese trabajo se integre y se identifique también. Y bueno, pues no sé, ahorita vivimos todos en el internet porque bueno, pues es lo más fácil, lo más rápido, pero pues hay un chorro de gente allá afuera que no tiene idea de lo que es una ilustración, y yo creo que esa gente también debería de saberlo de una manera adecuada, pues, ¿no? O sea, no tomando un curso, sí, no, sino como platicando con esas personas y estando ahí como... Y no es que queramos ser colonizadores, solamente que es como de, oye, esta es mi pasión y a lo mejor a ti también te gusta, y no es porque yo sepa más que ti ni nada, simplemente es un hecho de decir, pues como aquí no hay esta opción, o sea, porque a todo el mundo le gusta el arte, solamente que nuestras propuestas son como, hasta por generación o lo que sea, se tienen que ir ganando un espacio. Entonces, pues sí, es salir a hablar o buscar las maneras de llegar a públicos nuevos y hacer, pues juntarte, no sé, o sea, siempre pensando que es mejor que nazca desde los artistas, que entendemos nuestras necesidades, a que nazca de alguien que solo nos pueda hacer monetizables, pero poco... Sí, el intermediario sí es importante pensarnos en esta onda de qué sucede con ese dinero que pues sí, así aceptémoslo, ¿no? O sea, estos trabajos están muy mal pagados siempre, y están muy mal pagados porque siempre hay alguien que sabe más información y que sabe cómo está la onda y pues está haciendo negocio con eso, ¿no? Sí, nosotros a veces creemos que o el dinero ensucia o no, porque el arte nunca es negocio, o sea, es como de no, o sea, mientras si alguien logró hacer con café un negocio hiper sustentable, no me refiero como a las compañías, sino como a estas personas que van en triciclo vendiendo café alrededor de hospitales y todo, y llegan a sacar 1,000 pesos en una mañana. Es como nosotros que también nos trabajamos con ese mismo esmero que esas personas, podemos lograr vivir bien de esto. O sea, nada más se trata de generar ideas. Pues no hay hilo negro, o sea, no hay hilo negro, solamente como ideas que no se estén aplicando a lo que hacemos, antes de que alguien que sabe cómo hacer todo un negocio Sí, tal vez suena muy rebuscado, yo creo que sería como juntar las condiciones, o sea, juntar las condiciones que existen para otros artistas con los de otros artistas y refrescar, o sea... generar un tránsito de esto, como, tanto en lo económico como en lo espacial como en lo creativo debe haber un tránsito, un intercambio siempre de ideas, de conceptos, de diálogos, porque eso mejora las condiciones de trabajo de todos lados, pues, ¿no? Como hacer ahí un consenso. Yo lo veo así. Pues sí, pues yo creo que esto ya está quedando un poco largo, entonces yo creo que ya lo terminamos. Todo bien. Algo con lo que te quieras despedir, Gibran, ¿cómo te encontramos en redes? Pero vamos a entrar en una plática de ajedrez aquí, de damas chinas. Ya. Pero sí, pueden encontrarme como Gibran Turón, con G, y como Dolor Local. Y pues ahí nos pueden escuchar en el radio, en Radio Nopal, todos los jueves de 11 a 12. Y
ya, y bueno, pues ahí en las redes. Ahí también en la plataforma están los programas viejos, ¿no? Hay otros programas, sí, hemos platicado con otros artistas y con gente que no son solo ilustradores. Sí, pues se quedó en el aire muchas cosas, igual sobre tu obra, sobre Dolor Local, porque pues como que de eventos ahora saltamos a programa de radio, pero pues mejor que poco a poco, ¿no? Poco a poco esa información se irá dando. Sí, claro. Conozcan, pues probablemente ya conocen el trabajo de Gibran. Pues este es el primer podcast de lo que vamos a estar haciendo probablemente cada mes con cada artista que se presente. Yo soy Livo, es Gibran, esto es Gordo y nos vemos. Y ya, creo que ya. De ahorita ya nos paro de grabar y ahorita duro, güey.